Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Museo Regional de Chiapas, donde el día de hoy el arqueólogo Víctor Manuel Ortiz Villarreal nos va a presentar una interesante ponencia que se titula Cortés, héroe o villano. Esta ponencia es muy interesante, ya que él se ha dedicado a hacer una gran y valiosa investigación y por ello pues nos va a presentar esta ponencia que nos va a llamar muchísimo la atención para conocer aspectos muy relevantes. Agradecemos a todos los presentes que se encuentran en esta ocasión con nosotros para escuchar esta ponencia, así como también a nuestros seguidores en las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de comenzar con esta interesante conferencia, me gustaría leer una breve semblanza del arqueólogo. Algunos de nuestros seguidores, de nuestros seguidores presentes, todos los que están aquí, pues algunos ya conocemos al arqueólogo, pero algunos nuevos seguidores no saben un poco de su trayectoria. El arqueólogo adscrito al Centro INAH Chiapas, ahora con una especial dedicación a la difusión del trabajo arqueológico indispensable para fomentar la población, el apego y el cariño a su patrimonio cultural. El arqueólogo cuenta con una amplia experiencia de campo que empieza en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y llega en la República Mexicana hasta Chiapas, pasando por los estados de Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, la Ciudad de México, el estado de Nueva York en Nueva Jersey y además Loaiza, Rincón, Puerto Rico. Destacan entre sus estudios los diplomados en técnicas que han enriquecido su práctica profesional, fotogrametría orientada a registros de elementos arqueológicos, uso de sistemas de bases de datos e información geográfica para facilitar la ubicación de sitios y su relación con el paisaje, manejo del atlas arqueológico con el fin de ubicar lugares susceptibles de ser impactados por obras de infraestructura. Ha tomado cursos de interpretación arqueológica con los cuales ha perfeccionado su manejo de información con el fin de desarrollar mejores vías de divulgación y difusión sobre las antiguas culturas mesoamericanas. Demos un fuerte aplauso al arqueólogo Víctor Manuel Ortiz Villarreal, por favor. Muchas gracias. Pues bien, vamos a cederle el micrófono al arqueólogo Víctor y pues a dar inicio a esta interesante ponencia, Cortés, héroe o villano. Muchas gracias. Gracias, arqueólogo, por el apoyo, por encontrarse en este momento aquí en el museo y compartirnos su conocimiento. Muchas gracias. No, pues de qué. Esta ponencia nace hace exactamente un mes o poquito más, por la necesidad de ilustrar a los visitantes que en aquella época llegaron. No los voy a mencionar por nombre, pero gente sumamente ignorante que desconoce lo que fue México, porque México existe desde, cuéntele, 10,000 años si queremos. El asunto fue que a mí sí me movió mucho, porque yo recuerdo cuando era pequeño, cuando estaba en la primaria, jamás hicimos un festival para Hernán Cortés, por ejemplo. Se mencionaba como el conquistador, pero posteriormente pues se le han descubierto otras actitudes. Y pues lo mejor es ir plasmando lo que piensas en papel. Esa es la plaza del encuentro, Moctezuma Cortés,
que está en lo que fue la antigua calzada de Iztapalapa, llegando casi al recinto del Templo Mayor, en la ciudad, obviamente la Ciudad de México. Adornada con pues es un mosaico del artista, creado por el artista novohispano Juan Correa, que era afrodescendiente allá por el siglo XVIII. La copia es pues en Talavera, y la pusieron por ahí del 2015. Es una cuestión, digamos que atractiva para el que le guste. El original, no encontré una foto, pero el original ha de ser una pintura bastante interesante porque es un biombo enorme de 5 metros y tanto. Pero bueno, algunas definiciones. A Hernán Cortés lo catalogaban como villano, o sea, procedente de una villa. Había una cuestión ahí de quién era medio urbano, quién era medio rural. Y pues villano es un personaje malvado o antagonista de una historia, encargado de oponerse al protagonista o crear conflictos. Un ser carente de brújula moral, abraza la maldad y busca el caos y el poder absoluto. Esto lo demostró a lo largo de su vida. La estulticia, según la Real Academia de la Lengua, es una palabra formal que denota necedad, ignorancia, tontería, falta de entendimiento. Proviene del latín y se refiere a la cualidad de una persona que actúa de manera estúpida o insensata o de plano ignorante. Me refiero a la señora Ayuso. Claro que no por nombre, porque ni la conozco. No se trata de un análisis anacrónico. Al fin, a Cortés, el mismo monarca Carlos V lo degradó a tal punto que ni el marquesado de Oaxaca le dejaron en vida. Es muy importante reconocer que Cortés fue juzgado en vida. Hay una serie de fechas que yo puse. Bueno, se trata aquí de desentrañar la figura de Hernán Cortés y dejarla en su exacta dimensión. Una persona a la que en su momento hicieron sabiamente a un lado, condenándolo al olvido. Algunos hechos importantes. La llegada de los europeos al continente por allá de 1492. En 1504
empiezan las actividades de Hernán Cortés. En 1521 se somete el Imperio Azteca. En 1547 muere. Esto es más de medio siglo después. Se dice que pues nosotros no tenemos derecho de juzgar. Pues ¿para qué? Si fue juzgado en vida. Hay un libro que yo usé como base, País de frailes y curas. Son algunas de las expresiones que sirven para identificar a España con el atraso, la incultura y la mezquindad. Entre los españoles aún existe cierto complejo psicológico relacionado con la propia identidad. Una nación, ahora sí que multinacional, reducida a un reino. Dado que con cualquier motivo se le puede tachar de intolerantes, franquistas, fanáticos, pero de verdad España tiene un pasado nefasto, una historia tan vergonzante o más vergonzante que el resto de los países. Yo creo que no. Hay muchas Españas. Yo tengo un cuñado español, llegó a México correteado por el franquismo. Bueno, su familia, él tenía 2 o 3 años. Y yo lo estimo mucho como persona, ya despojado de su nacionalidad. Es más, él es mexicanote. Esta es una parte del edicto de Carlos I o Carlos V, publicado en Valladolid en 1542. O sea, Hernán Cortés estaba aún vivo. Muere 5 años después. Hay que hacer la transcripción, pero ahí la tengo. Si alguien la quiere, con mucho gusto. Se le menciona en varios pasajes por aquello de todos los técnicamente todos los desmanes que hizo Cortés. Y yo asumo que Carlos V era una persona ilustrada, multilingüe, heredero de varios tronos, nada menos que del Sacro Imperio Romano, ese el más grandote que hubo. Romano germánico. Y al profundizar en la lectura te das cuenta de cosas que dices, ¿será cierto? La famosa leyenda negra que muchos historiadores españoles todavía manejan. La leyenda negra es un término acuñado por el escritor Julián Juderías en 1914. Se refiere a la guerra de propaganda y relatos históricos que libraron el Reino Unido, Francia, Países Bajos
y otros países entre el siglo XVI y el siglo XVII, cuando España era la mayor potencia europea. Solo a través de la lectura selectiva se llega a conclusiones válidas. Uno puede leer lo primerito que llega a tus manos y dices, bueno, ¿será o no será? Sobre todo si eran puros cuentos, te tienes que hacer de otro libro, de un historiador que sea de otra concepción histórica, que tenga otra agenda, y el resonante éxito cosechado por la imperiofobia y leyenda negra es un libro que se escribió allá por la época del festejo del 5º centenario, y es una dura crítica a España, escrito por una historiadora que se proclamó princesa de Asturias en ciencias sociales. Algunos la toman como espuria, otros la toman como que ni siquiera es historiadora, pero es una lectura que pues yo ni encontré, porque para empezar yo no pensaba adquirir un libro de 3,000 pesos. Claro que ha de ser interesante, pero esto nos lleva a desentrañar en qué consiste la leyenda negra. Es un conjunto de relatos propagandísticos de carácter peyorativo que desde el siglo XV y con mayor fuerza durante el XVI construyeron las potencias rivales como Inglaterra y los Países Bajos para desacreditar al Imperio Español. Históricamente se articula en 3 vertientes: la conquista de América y todos los excesos, acusa a los españoles de genocidio, esclavitud, expolio, brutalidad extrema contra las poblaciones indígenas. Esta narrativa se basó y magnificó a partir de crónicas críticas como las de Fray Bartolomé de las Casas. La segunda vertiente, pero hay que cambiarle. A ver. Este ya pasó. Ahora sí. La otra vertiente es la Inquisición. Describe al Tribunal del Santo Oficio como el epítome del fanatismo, la intolerancia religiosa, la tortura y el oscurantismo. Fue utilizada por los países, básicamente por los países protestantes, para justificar su lucha histórica, ideológica y religiosa contra la monarquía católica. Y por último, lo que es la vertiente política y militar. Los conflictos de Flandes y además el duque de Alba. Surgió durante el siglo de oro, cuando España era la potencia hegemónica global en el contexto de la guerra de los 80 años. Los rebeldes neerlandeses e imperios rivales como Inglaterra y Francia inundaron
Europa con panfletos que mostraban a los tercios, o sea, las unidades de infantería del ejército del Imperio Español, y los gobernantes españoles retratados como déspotas, crueles y sedientos de sangre. Lo último que sucedió después de la muerte de Cortés, muere en España cuando fue a reclamar su marquesado por allá del 2 de diciembre del 47. Pocos días antes había redactado su testamento que habría de dar origen al largo peregrinaje de sus restos. Él mismo dejó estipulado que se construyera la iglesia de Jesús Nazareno, su cripta, de por sí por las exaltadas cuestiones, cuenta con 9 exhumaciones. Sus restos lo han sacado y escondido y vuelto a poner. Este es el frente de la iglesia. Sí, tú, pero no le aprietes ahí. Y aquí es en donde está depositada una pequeña cripta. Es la Ciudad de México, en lo que es la calle de Pino Suárez, que es parte de lo que fue la calzada de Iztapalapa. Estuvo en España, pero él en su testamento pidió que se llevara, que se trajera a México. Y sus vicisitudes después de muerto narran el rechazo. Tuvieron que ser exiliados españoles los que promovieron el reenterramiento en la famosa cripta. O sea, cuando Cortés fallece, esta iglesia no existe. Y él simplemente determina que pues aunque sea una pequeña cripta, que ahí queda en su resto. Y pues está bien, pues uno merece descanso eterno. Por eso a mí que mejor me incineren para no andar ahí de la seca a la meca. Como verán, este fue un trabajo de ocasión. Les recomiendo mucho algunas lecturas. A mí me ilustraron mucho. Yo desconocía parte de lo que era la leyenda negra. Y aún así, en la época del quinto centenario salieron infinidad de escritos en pro, en contra, cosas que pues ahí están, nunca las leímos o nunca nos interesó hasta que viene alguien a remover el gallinero.
O por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Y no es que yo sea muy intolerante, o tal vez, pero pues a veces, pues sí, ser friendly. Bueno, es todo. Creo que ahora sí. Por acá tenemos pregunta. Si nos podría platicar sobre sus hijos, sus mujeres, cuántas tuvo, cuántos hijos y qué fue de ellos. ¿De cuántas mujeres? La Malinche fue la segunda mujer de él, ¿no? Sí, él se dice que asesinó a su primera A mujer. su primera mujer, que vivía en Cuba. ¿Sí? Y bautizó a 2 hijos con el mismo nombre, Martín Cortés. Martín Cortés y Martín Cortés. Ah, con la primera mujer también tuvo un hijo que se llamó Martín Cortés. Fue con la tercera, porque la primera ya estaba bien fría. Ajá. Sí. Que sí, pues cuando el mismo rey desheredó a Cortés de su marquesado, este güey no lo soportó. A los pocos años se murió. Pero se la pasaba así, yendo y viniendo, y yendo y viniendo, y pues nunca lo logró. Bien o mal, pues el rey era sabio después de todo. Sí, siendo monarca absoluto de un imperio como el Sacro Romano, hablaba por lo menos 5 idiomas. En la carta esa que tú presentas sobre de Carlos V, donde de alguna manera, como dices tú, degrada a Cortés, cuéntanos un poquito sobre las causas, por qué cuáles son los motivos por los que Carlos V toma esa decisión, porque le quita el marquesado, ¿verdad? Que tenía como propiedades en la Nueva España. Por eso es que el Martín Pequeño ni regresa a México, porque aquí no había nada para él. Por ahí hay muchas cosas interesantes de su vida, pero yo no le entré mucho a la cuestión de los porqués. Sin embargo, la curiosidad te jala, ¿no? Y empiezas a hurgarle. Por cierto, la Sheinbaum, Claudia, la presidenta, fue la que sacó del olvido el edicto del 1547. De seguro lo leyó en algún lugar y luego dijo, va, ahí está el edicto de Carlos V. Yo también leí como una carta dirigida a un periódico, creo que era hacia La Jornada, de Pedro Miguel,
político de sí. Morena, donde le solicita al gobierno que si alguien está interesado por los restos de Cortés, alguien de España esté interesado en ellos, pues que vaya allá a la capilla esta, los recoja y se los lleve, porque dice, la verdad es que nadie va a reclamar. A lo mejor Sí. también en el sentido ese que tú dices que ya juzgado ya fue, ¿no? Bueno, quizás sí la historia de su tiempo lo juzgó, pero sigue estando en la memoria del país. Y es tan doloroso todavía que, pues, dicen, a 500 años los seguimos teniendo en la historia y recordando siempre como, y ejemplos, sí, como dices tú, en la leyenda negra, basado en esas cuestiones de que bueno, españoles es tiempo, aventureros que salieron a la conquista, en la expansión de sus formas de vida y economía y visión política religiosa, pues se lanzaron al mundo y eran esas gentes con poca ética, poca moral y y que iban dispuestos a completamente a cualquier cosa con tal de Y con mucha eso. ambición. Sí, ambiciosos. Felicidades, Vic. Hoy pensamiento. Bueno, pues Cortés ha sido en nuestro imaginario desde generaciones presente, como lo mencionas, ¿no? Pues conquistador y lo que vino después. Fue denostado, como ya lo dijiste, por sus atrocidades, ¿no? Pero él no estaba solo. Entonces, como que también se ha perdido la visión de que fue un movimiento muy amplio. O sea, cuántos capitanes, cuánta gente militar llegaron, ¿no? No nada más con Cortés, sino posteriormente para opacar, ¿no? La virulencia que tenía Cortés, ¿no? Y yo me pregunto, igual los demás capitanes, ¿no? Los Montejo, ¿no? Mazariegos acá, ¿no? Eran igual ávidos de las riquezas y de la conquista en nombre de Dios, ¿no? Que yo también tengo mis dudas sobre que todos los países, principalmente protestantes, pues porque estaba candente en ese momento, siglo XVI, la pugna entre católicos y protestantes, ¿no? Todo ese cisma, de que los ingleses, los holandeses, los alemanes, etcétera, pues ellos también estaban deseosos de obtener grandes riquezas y que finalmente así lo lograron también, ¿no? Entonces, creo que la visión debería ser mucho más amplia en cuanto a cómo calificar un hecho histórico y que todo repose sobre Cortés nada más. Yo creo que sí hay que repartir mucho más ampliamente, ¿no? Pedro de Alvarado, o sea, y en ausencia de Cortés, que dice, ahorita vengo, voy a hablar con el emperador, ahí te quedas encargado, y Alvarado pues hizo la escena trágica, ¿no? Del Templo Mayor, en menoscabo de las decisiones de Cortés, que le dejó el changarro momentáneamente ahí, y estos hicieron otras cosas, ¿no? También sus gente. Entonces creo que es una imagen más amplia de cómo trascender ese pasado de contronazo, que bueno, pues México, pues estamos aquí, y eso sucedió hace ya 5 siglos, y somos diferentes, somos otros personajes, otros ciudadanos los que vivimos hoy en este país, que tengan que ver con todos los grupos mesoamericanos que habitaban este continente desde 10,000, 15,000 años atrás, ¿no? Y así, ahora sí que somos lo que somos, ¿no? Entonces, sí queremos arraigarnos en un pasado prehispánico, ¿no? Pero pues igual la política en México durante mucho tiempo fue de admirar el indio muerto y aplastar al indio vivo. Entonces,
hay una tarea colosal todavía de seguir construyendo país. Pues quiérase que no, mi opinión, somos un país producto del mestizaje a nivel mayoritario, ¿no? Donde se tiene todo el respeto, ¿no?, a la presencia de los grupos originarios. Pero ¿somos un México? ¿O cuántos Méxicos somos si no hemos logrado conjuntar una idea global, ¿no?, que nos identifique finalmente a todos y tener el respeto a los usos, las costumbres, etcétera? Creo que queda mucha tarea que hacer, pero a lo mejor no necesariamente es encontrando un villano, ¿no? Pues, Y que pues es un hecho histórico, pues toda conquista es violenta, terrible, los hunos, Atila, en fin, ¿no? Y cómo esas ciudades, países, imperios cayeron y siguen ahí, ¿no? Ahí está Roma, ¿no?, con sus 1000 años de gloria, o Grecia, etcétera. Entonces, creo que hay motivos de pensarle mucho más profundamente este tema que da para muchas líneas todavía. Sí, ajá. Allá atrás. Ah, bueno, dígame. Bueno, felicitarte y comentar, en historia no existen ni villanos totales ni héroes totales, ¿sí? Y pues como comenta, ¿ya no estamos en línea? ¿Sí? ¿Quién? Ah. Ok. Ok. Sí. Bueno, entonces, pues sí, siguiendo la misma sintonía que comentaba Alex, pues sí, tenemos que ponernos no tanto en los zapatos de los conquistadores, porque definitivamente no tenemos esa visión, pero sí que el hecho histórico a distancia, pues no lo podemos juzgar desde nuestra perspectiva, ¿sí? Me parece interesante lo que tú propones y lo que señalaste, ¿sí? Pero sí, hay que ver que pues no fue el único conquistador, ¿sí? Para la época de la conquista, pues realmente no existían los estados-nación, ¿sí? Y es la gran crítica que se le ha hecho a esta señora que desconoce totalmente la historia en general, porque está la de su país, ¿sí? Y en cuanto a nosotros, pues sí, yo recuerdo una anécdota que vivimos con los lacandones, que hubo un conflicto sin razón y que ellos argumentaban que la selva es su casa y que ahí la autoridad eran ellos, y lo que comentaba aquí Ale, pues sí, somos muchos Méxicos, ¿sí? Y en cada México o microméxico hay ideas e historias distintas y totalmente definidas, y que sí hace falta que los que realizan los programas para, ya sea programas sociales o cualquier tipo de programa, no sean nada más de escritorio, sino que estén realmente con las comunidades y de integrar todos estos Méxicos en una conciencia nacional, ¿sí? Y es tanto tarea de nosotros como instituto como individuos, ¿sí? Bueno, claro que la historia pues lo escriben los historiadores y los que presenciaron y todo. Lo que nosotros hemos escuchado y leído sobre Cortés es lo que decían ahí, un tipo cruel, un tipo que mató muchísima gente, mujeres, niños, y no le importó, ¿sí? Y bueno, y saqueó México, sus riquezas,
todo, y acabó con la cultura azteca, que era la más grande de Mesoamérica en ese tiempo, quizás. Entonces, pues no podemos rendirle homenaje, como decía Ayuso. Sin duda esta señora padece del mal de estulticia que usted puso ahí, ¿no? Ignorancia, mala fe y todo, ¿no? Pero pues ella queriendo reivindicar España para que vivan los españoles, ¿no? Pero pues no es así, no lo vemos así, ni lo sentimos así, y va a ser muy difícil cambiar el imaginario nacional y poner a Cortés como alguien que, bueno, pues ahí, ¿no? Ahí hacía lo que podía y todo, ¿no? O sea, él dirigía, él es el que daba las órdenes a los demás. Y por otro lado, él, al parecer, su última esposa fue doña Isabel Moctezuma, una hija de Moctezuma, y tuvo varios hijos, y ellos todos esos se quedaron en México. Y él, a sabiendas de que ya iba a ser degradado, repartió bienes a sus gentes, y entre ellos a esta señora, doña Isabel de Moctezuma, que fue muy reconocida y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, sí tiene descendencias en México, Sí. porque y actualmente los ha de tener, pero pues obviamente como es villano, pues no va a decir, yo sí, yo soy tatarabuelo de Hernán Cortés, ¿no? Pero bueno, la historia que nos han contado, pues así lo describen, y su familia de acá, pues nunca lo ha desmentido, ¿no? Ni dice, no, Cortés era tan bueno, era casi lo santifican y todo, ¿no? Entonces, pues nos quedamos con lo poco que sabemos de la historia y de ustedes que amablemente nos vienen a compartir sus valiosos conocimientos. Gracias. Pues la otra vertiente es, en España ahorita es muy álgida la pelea entre nacionalismos. Los catalanes están queriendo escindirse de España. Entonces, yo creo que es algo que le puede a cualquier español, que no es una nación única. Son igualitos a nosotros, nacionalidades variadas porque son de procedencias distintas. Bueno, es una idea que no necesariamente están unificados. Yo me lo imaginaba otro país. Cuando voy viendo los tuguchis allá en Madrid, ¿no? Claro, eran los años 80. Sí, oye, esto es España, ¿no? Y efectivamente, los mexicanos no nos quieren. Eso es falso que nos quieran y bienvenido. Mentira. Ningún europeo. Y los españoles tampoco. Yo llegaba a mi clase, nadie me pelaba. Ni caso me hacía, ¿no? Y yo pensé que eran más amigables, más atentos y todo. No, absolutamente no. Y las chicas, menos. Las chicas menos. Me decían, no, tú ¿qué puedo sacar contigo? Si vienes y te vas a regresar. O sea, tú no ofreces nada. No solo, bueno, a mí no me pasó porque yo no me lancé, pero lo oí que le decían los demás compañeros, ¿no? Entonces uno no se siente tan bien el mexicano allá. Y ellos efectivamente quieren o sea, ensalzar su cultura, de que ellos nos vinieron a culturizar, de que vivíamos en un país de bárbaros, de sacrificios humanos, y que ellos nos vinieron a imponer una religión y cambiar y todo. Sí, pero esa religión fue a sangre, fuego y dolor y muerte, ¿no? Entonces, pues sí, ellos son muy nacionalistas. Me extrañaba la celebración de Franco, unas celebraciones, unos mítines. ¿Y quién fue Franco? ¿No? ¿Qué tantas muertes no ocasionó? Lo que pasa que nosotros tenemos lo que aquella canción famosísima, para mí una de las canciones
más emblemáticas escritas en toda la historia, la maldición de la Malinche, ¿no? Y efectivamente nos vendían a mostrar espejitos y todo, y a robarse el oro. Incluso hay una anécdota que les pregunta el emperador azteca, ¿por qué tanta avidez por el oro? ¿Por qué lo buscan tan desesperadamente? Y contestan, es que en mi país hay una enfermedad muy grave que solo con esto nos curamos. Y por eso almacenaban cuartos y cuartos y sinvergüenzas, porque cuando mandaban 3 cuartos llenos de oro, a España llegaba 1. En el camino se habían perdido 2, ¿no? Entonces, ha sido la historia de los países europeos, sus saqueos, su riqueza, ¿sí? Cuando la Segunda Guerra Mundial, Francia peleaba, pero mandaba primero todos los negros de Europa, de África que había conquistado. Vayan ustedes a pelear, ¿sí? Juntó un ejército de más de 400,000, pero los mandaba al matadero. ¿Por qué? Porque es que a los franceses no queremos que nos toquen, y etcétera, etcétera. El papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial fue vergonzoso, ¿sí? Pero esa es la mentalidad, porque uno dice, ¿por qué? Porque es la mentalidad de la ultraderecha, porque es la mentalidad del capitalismo, porque ellos para su modo de ver, así es. Así fue Hitler, así es Trump, así es Ayuso, así es casi todos los gobernantes europeos, ¿sí? Y van a seguir siendo así, no los puedes cambiar, es su genética está en su cabeza de que el rico debe ser cada vez más rico y el pobre, pues que ahí se vea cómo le hace, ¿no? Es un punto de vista. Gracias. Gracias. Bien, pues creo que con esas últimas preguntas y respuestas hemos llegado al final de esta interesante charla que nos impartió interesantemente el arqueólogo Víctor Manuel. Entonces, pues